es el turno de nuestra charla de las 6 de la tarde, que la va a dar Román Sarrián de Movex, ¿sí? Una charla titulada Seguridad en el e-commerce y la prevención del fraude, un tema bastante diferente de lo que venimos viendo hasta ahora, pero no por eso menos importante. De hecho, me parece un tema súper interesante para que lo desarrollemos en esta jornada de e-commerce lab, a la que les agradezco mucho que se hayan sumado, una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y Minería y de la Secretaría de Comercio. Así que, bueno, si les parece, Román, todavía estaban terminando de cerrar la charla anterior, pero podemos ir arrancando. Total, este formato de charlitas cortas de media horita, digamos, van a quedar todas cargadas después en el YouTube de la Secretaría de Comercio, así que podemos ir haciéndolas tranquilos en simultáneo. Román, te dejo. Perfecto, Florencia. Genial. ¿Me escuchan todos, no? Perfecto todo. Buenísimo. Le contaba a Florencia que arranqué con problemas técnicos. Es casa herrero, cuchillo de palo, pero bueno. déjenme compartirles. Tengo una presentación. Vamos a intentar. Bueno, si Google quiere que comparta la presentación, esto va a suceder. Si no, no va a suceder, pero un segundo. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, me presento de nuevo, soy Román Sarria, CTO de Movex. Básicamente me encargo de toda la parte de tecnología dentro de Movex. Nosotros somos un gateway de pagos y un agregador de pagos. Hacemos un poco de las dos cosas. Y la charla de hoy, o por lo menos la charla que les traigo, es, como decía Florencia, un poco distinta a lo normal. La idea es abordar una de las cosas que por ahí dentro del e-commerce menos se hablan, pero es sumamente importante. Siempre que vamos a comprar un e-commerce, una de las principales cosas las principales problemáticas o miedos que tenemos es ¿dónde estoy poniendo la tarjeta? Es siempre una pregunta recurrente que nos hacemos. ¿Qué va a pasar? Si estoy seguro, si mis datos no se van a perder o qué puede llegar a suceder. Y un poco abordando esta problemática que es bastante cierta y bastante común. La idea era justamente correr el foco por ahí lo que se podría decir la parte linda del e-commerce, ir hacia esta otra parte que es un poco la parte oculta, lo que solemos trabajar generalmente los informáticos y sobre todo los procesantes de pago o los gateways de pagos. Dicho esto, una de las principales problemáticas con las que nos encontramos en los e-commerce en el día a día es algo que por ahí viene de la realidad. ¿Quién no tuvo miedo de ir a un cajero alguna vez, poner la tarjeta y que de repente le hayan clonado la tarjeta? Esta técnica, que en el mundo real se llama skimming, es la forma en que un defraudador, una persona que quiera hacer daño, de repente coloca un dispositivo en el cajero justamente para que cuando deslicemos nuestra tarjeta, pongamos nuestra tarjeta en el cajero o en la puerta del cajero o en algún lugar donde generalmente deslicemos la tarjeta, básicamente nos robe los datos. Esta técnica, que generalmente era del mundo presencial, estaba muy relacionada al mundo físico, al ir al cajero, el miedo de que nos pasen la tarjeta por un lugar extraño. En los últimos meses, sobre todo, más allá de que es una técnica que viene hace muchos años, en los últimos meses se ha multiplicado y hemos tenido muchos casos reales, muchas casuísticas que en determinados e-commerce se ha dado el robo de tarjetas o comúnmente llamado web skimming. Esta técnica consiste de cierta manera en infectar un sitio por una técnica muy común. Generalmente los desarrolladores decimos, hoy quiero simplificarme la vida, quiero agarrar y ponerle a mi sitio algo que le da un colorcito lindo para que mis clientes se sientan mejor, esté más lindo el sitio, les guste más justamente ingresar y tengan una mejor experiencia. Pero un defraudador, una persona que justamente quiere hacer daño,
una de las técnicas que usa es agarrar una de estas librerías que solemos usar, por ejemplo, el ejemplo que ponía de la librería de colores, y poner simples líneas de código, algo muy indetectable dentro de esta librería, y robar los datos de mi tarjeta, los datos de toda mi compra. ¿Cómo se hace esto? Como decía, algo muy sencillo, un desarrollador descuidado, un plugin que le instalé al sitio, eh, algo que no conocía, a ver, como por ejemplo un plugin para que mi e-commerce sea más sencillo a la hora de la compra. Y el atacante lo que suele hacer es utilizar esto, que uno lo busca como una técnica simple, rápida, fácil de mejorar el e-commerce. Capaz que alguna vez nos bajamos un plugin que estaba, vamos a decir, craqueado, como se decía, se decía antes, para no pagar justamente este plugin porque queríamos eso y algo sucedió. Pero justamente el atacante, la gente que quiere hacer daño, lo que suele hacer es agarrar pequeñas porciones de código, muchas veces indetectables, ponerlas dentro de ese plugin, dentro de esa librería que usamos, y con eso tan sencillo, toma todos los datos de nuestra tarjeta y automáticamente la envía a protocolos muy seguros o descentralizados, donde la tarjeta básicamente es imposible seguirla y volver a unirla o saber quién fue el que la robó, a quién le llegó. Eh, Dicho esto, un caso muy real y muy concreto que estuvimos sobre todo durante la pandemia y que sucedió en todo el mundo, se llamó Magecart. Magecart consistía en esto justamente. Magento, que es uno de los e-commerce más grandes, el propietario es Adobe, una empresa hiper conocida, y que justamente suele ser un e-commerce al cual se lo asocia comúnmente a la seguridad. Un atacante, un defraudador, logró inyectar una pequeña porción de código debido a una vulnerabilidad que tenía este e-commerce y hacerle creer al cliente que estaba poniendo la tarjeta en un lugar que era real, en un lugar que era seguro y justamente la transacción procesada. O sea, nosotros poníamos nuestra tarjeta como si estuviésemos comprando en cualquier e-commerce normal, pero los e-commerce infectados con Magecart agarraban justamente con esta técnica que se llama skimmer o web skimming, nuestra tarjeta la enviaban a través de Telegram. Telegram es una aplicación de mensajería similar a WhatsApp, pero con la diferencia de WhatsApp que en vez de estar controlado por una empresa, es un sistema descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que nuestro mensaje salía, no se sabía a quién llegaba. Incluso en varias evoluciones de esta técnica, lograron no solamente robar datos, sino cortarlos en pedazos al punto tal de que llegase a múltiples destinatarios y directamente sea imposible hacer seguimiento de dónde había llegado esta tarjeta robada y obviamente muy rápidamente él o los atacantes tomaban los datos que nos habían robado y los usaban para hacer operaciones en distintos lugares de manera no presencial, que es lo que es justamente e-commerce, y obviamente robarnos el saldo de nuestra tarjeta o cometer fraude ilícito con nuestras tarjetas. ¿Por qué cuento esto? Hay una comisión a nivel internacional que comúnmente es muy similar a lo que son las normas ISO para múltiples industrias, que lo que hace es regular toda la industria de las tarjetas de crédito. Esta comisión, que se llama PCI, lo que hace es emitir año a año una serie de regulaciones relacionadas a lo que son los pagos con tarjeta. Perdón, toqué sin querer el mute. Esta serie de normativas y regulaciones nos dan pautas a los desarrolladores, a las plataformas de pago, a los creadores de e-commerce,
de cómo se tiene que seguir determinada cantidad de pasos para que nuestros e-commerce, nuestras plataformas de pago, nuestros servicios de pago, los gateways, sean seguros. Y dentro de esta seguridad, dar de alguna manera confianza a nuestros clientes. PCI, para muchos es generalmente algo que se suele asociar con una serie de normas que tienen que seguir solamente los procesantes de pago, solamente los gateways. Desde hace ya varios años, y sobre todo en la normativa que estamos hoy, que es la 3.2, que la 3.0 lleva 15 años ya en el mercado, dice desde la versión 3.1 en adelante que no solamente los procesantes de pago, los gateways de pago, tienen que cumplir con esta serie de reglas que obviamente son muchísimo más complicadas para los gateways de pagos, sino que también el e-commerce. ¿Por qué pasa esto? Por lo mismo que les contaba antes. El e-commerce de repente, a medida que crece, a medida que quiere hacer cosas nuevas, a medida que quiere justamente brindar otro tipo de experiencia para su cliente, comienza justamente a tocar datos sensibles. ¿Y qué son datos sensibles? El número de la tarjeta simplemente es un dato sensible. Entonces, desde hace ya 3 años y sobre todo en el último año, que fue el refuerzo de la norma y la obligatoriedad de la norma, se creó una serie de reglas que se llama PCI-A, que es una adecuación para el e-commerce, es un cuestionario de seguridad mucho más reducido que nos obliga a hacer análisis y diferentes cuestiones sobre nuestro e-commerce, como si fuese una pasarela de pagos, como si fuese un procesante de pagos, que justamente ayudan a reforzar la seguridad cuando solicitamos los datos de la tarjeta en el e-commerce. Esto, que a veces puede ser pesado, que puede ser, vamos a decirle, difícil, sobre todo cuando uno quiere salir rápido, o quiere hacer un e-commerce, quiere mejorar la experiencia, en definitiva, es la forma de la industria de las tarjetas de crédito para llevar seguridad a los clientes. Ustedes tienen que pensar que el cliente que va y compra en su e-commerce, si le hicieron fraude, no va a volver a confiar. Y no va solamente a volver a confiar en su e-commerce, no va a volver a confiar a comprar en Internet. Generalmente comprar en Internet ya tiene ese sesgo de seguridad, el ser humano por ahí quiere el contacto con otra persona, le da la seguridad que otra persona le tome la tarjeta. Entonces, eso que generalmente pasa en el e-commerce, que todo lo que trabajamos para que sea lindo, para que sea rápido, para que sea la mejor experiencia para comprar, la terminamos perdiendo cuando la experiencia se transforma en un horror, cuando detectamos que, por ejemplo, a nuestro cliente le roban la tarjeta, le hacen operaciones, le quitan todo el saldo y tiene que empezar por ahí a veces la cruda agonía de tener que ir al banco, rechazar transacciones. Muchas tarjetas hoy, sobre todo en la pandemia, terminaron produciendo con esta cantidad de problemas que alguien que defraudaba, mientras ellos requisaban y veían qué había pasado, le bloqueaban la tarjeta. Entonces, de repente, en un contexto como fue la pandemia, en un contexto como el que es hoy, donde justamente queremos llevar a toda esa gente que está dando vuelta, la queremos llevar al e-commerce, porque de cierta manera es más sencillo, de repente la perdemos por un tema de desconfianza. Y justamente la idea es, bueno, a ver, es un poquito más difícil, hay que ser PCI compliant, hay que seguir esta serie de reglas que son, hay que contestar unas 300 preguntas y tener una serie de análisis automatizados que se hacen cada 3 meses, pero le estamos dando seguridad a nuestro cliente. A ver, esto nos da la puerta de acceso, por decirlo de alguna manera, para justamente brindar una mejor experiencia al cliente. Obviamente hay otras opciones, justamente ahora vamos a ver las otras opciones, pero quiero dejar esto porque generalmente en el mundo del e-commerce se suele preguntar por qué las pasarelas de pago tendemos a tratar de llevar al cliente a nuestros checkouts. Y un poco acá viene el tema de las responsabilidades. Generalmente,
cuando uno acepta la tarjeta dentro de su e-commerce, básicamente se está cargando con la responsabilidad de todos esos datos. Incluso peor, si queremos dar una experiencia como el guardado de tarjetas, donde de alguna manera tenemos que guardar la tarjeta del cliente o parte de la tarjeta del cliente para poder procesarla, pero así sea el número de tarjetas, ya nos estamos poniendo en riesgo y ya estamos poniendo en riesgo a nuestros clientes. ¿Qué es lo que suele pasar comúnmente en el e-commerce? Que se solicite el famoso Transparent Checkout. El Transparent Checkout es como la piedra filosofal dentro de los pagos. El Transparent Checkout es, quiero tomar la tarjeta, tomar los datos de la tarjeta dentro de mi e-commerce. Y les puedo asegurar de que si no se tienen en cuenta todas estas cuestiones de las que estuvimos hablando, es el método más inseguro para tomar datos de tarjeta. A mí y a nosotros generalmente muchas veces nos plantean, no, pero si no pido los datos adentro de mi e-commerce, mi cliente se va, no confía, pierdo ventas. Y les puedo demostrar, y nosotros generalmente trabajamos mucho con números, que esto no es así. Incluso hoy en día, la mayor cantidad de pérdidas dentro del checkout a la hora de comprar se dan por la imposibilidad de ofrecer promociones y no justamente por un transparent checkout. Además, como digo, de alguna manera se están poniendo en riesgo. Generalmente los medios de pago, las pasarelas de pago, solemos ofrecer formas justamente para que no se pongan en riesgo. Movex, por ejemplo, ofrece una forma de que ustedes pongan todo el circuito de pago que nosotros les damos dentro de su e-commerce, o bien, o pasarelas, por ejemplo, como PayPal, que también tienden a abrirte un pop-up. Ese pop-up básicamente te lleva a PayPal y el proceso de pago, la parte justamente segura, se da fuera del sitio. Esto lo que intenta evitar es un poco lo que decíamos antes, que alguna librería, algún plugin que se instaló o algo que de repente se vuelve malicioso pueda llegar a robarle los datos a nuestros clientes. Habiendo dicho esto, creo que la pregunta fundamental es, bueno, genial, ¿cómo garantizo la seguridad en mi e-commerce? Lo primero que hay que tener en cuenta es ser consciente de la responsabilidad que se toma y a quienes se ponen en peligro. Si nosotros decidimos hacer transparent checkout, por más que nuestro gateway de pago, pasarela de pago nos diga que no hay problema, les puedo asegurar que hay problema. Ustedes están asumiendo la responsabilidad de solicitar datos que son privados y de tenerlos y de que se los roben muy peligrosos y como decía antes, van a hacer que pierdan la confianza de su cliente. Hay generalmente pasarelas que dicen que no, que como ellos son PCI compliance, ustedes tienen la responsabilidad eliminada y la verdad que esto no es así. Si volvemos un poco al caso Magecart, justamente se creía que Magento era una de las plataformas de e-commerce más segura que había y la lograron vulnerar muy rápido haciendo un gran daño a nivel mundial. Y simplemente con una vulnerabilidad que existía en Magento y básicamente lo hicieron de dos formas que fueron completamente absurdas si nos ponemos a pensar. Una era vulnerando una imagen, un triangulito, una flecha que se mostraba en el checkout de Magento mediante una imagen que siempre estaba dentro de Magento. O sea, este código se puede poner en una imagen. Y la otra forma fue justamente vulnerando un plugin que se usaba muy comúnmente en los checkouts de este tipo. Y les puedo asegurar que esto era tan simple como que entraba en 32 caracteres. O sea, eran 32 caracteres completamente imperceptibles, imposibles de darse cuenta de lo que hacían, que básicamente robaban los datos y los mandaban a la persona que estaba intentando hacer el daño. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de garantizar la seguridad de nuestros clientes y de nuestro e-commerce es entender que manipular tarjetas de crédito
es complejo. O sea, estamos, como decía recién, manipulando un bien de nuestros clientes que no solo sirve para realizar la operación que están intentando hacer dentro de nuestro e-commerce. Probablemente esa tarjeta tenga saldo como para hacer un montón de operaciones. Si la tarjeta se ve vulnerada, el daño es grande. Y sobre todo, si se puede llegar a descubrir dónde se produjo el daño, que les puedo asegurar que se puede, eh, vienen otro tipo de problemas y responsabilidades de tipo legal. El otro gran tema es evitar las situaciones que pongan en riesgo este tipo de cosas, los datos, la privacidad, la información del cliente. Generalmente cuando esto sucede, no solamente se roban los datos de la tarjeta del cliente. Ustedes han hecho un checkout alguna vez y como parte de ese checkout se les pide documento, se les pide su dirección para que les envíen los productos y se les pide la tarjeta. Todos estos datos que justamente se están pidiendo todos en un mismo lugar aumentan el riesgo de vulneración. Justamente cuando uno es redireccionado o cuando el proceso se finaliza en alguna de estas ventanas emergentes, pop-ups o cualquier tipo de estas ventanas, lo que se intenta es evitar que todos los datos estén en el mismo lugar. Al estar dispersos en múltiples lugares, básicamente el riesgo es muchísimo menor porque los datos están segmentados, están divididos y separados, disminuyendo el riesgo. Otra cosa que es bastante común, los gateways de pagos y en nuestros sitios de pago, justamente en la redirección o en el modal o en la ventana que mostramos, estamos teniendo en cuenta estas cosas. Nosotros, al ser PCI, tenemos que cumplir con una serie de requerimientos muchísimo más exigentes. Recién les decía que un e-commerce tiene 300 preguntas, nosotros estamos alrededor de las 900 preguntas que tenemos que cumplir. Y no solamente eso, tenemos una persona que viene todos los años y nos audita y nos va haciendo seguimiento cada 3 meses de todo lo que hacemos, de lo que cambiamos, justamente para no tener problemas con los clientes de otros. Nosotros estamos manejando los datos de sus clientes y la seguridad, de cierta manera, de las tarjetas de sus clientes. Y otro gran punto es la información, leer sobre seguridad, no quedarse con el hecho de que me digan no lo necesitas, o si ofreces transparent, vendes más. Como les digo, en nuestros números, en lo que tenemos visto, en todas las estadísticas que sacamos, el que usa transparent, redirección o modal no vende más, se vende lo mismo por ahí, y sobre todo en Argentina, que tiene un tema bastante particular con los planes de cuotas y ese tipo de cosas, pasa más por ahí. Si el cliente realmente quiere comprar, compra, no termina convenciéndose porque la tarjeta se pone en el mismo lugar. Yendo un poco a esto y dejando un poco atrás el tema un poco más del horror que es el robo de datos, quería hacer un poco, llevarlo hacia qué se puede hacer con la seguridad y justamente la otra parte que generalmente le da miedo al que está vendiendo. Una parte es, bueno, tengo que aceptar tarjetas y quiero que sea lo más simple posible, pero del otro lado, no solamente tengo que aceptar tarjetas, sino que tengo que evitar que me hagan fraude. La defraudación, los problemas de seguridad generalmente se dan en dos partes. Por un lado, todo lo que puede pasar y lo que hablamos recién, que es la seguridad que depende de ustedes. Pero hay otra parte, y es la seguridad que no depende de ustedes y está del lado del tarjetaviente que de repente puede desconocer una transacción. Esto generalmente se llama prevención de riesgo porque hay muy pocas maneras, por decirlo de alguna manera, o es difícil prevenir que alguien se convierta en fraudulento. Lo que intentamos hacer es prevenir que esa persona que se convirtió en fraudulento, que hizo fraude en otros lugares, no termine haciendo una operación en nuestro sitio. Y acá hay básicamente dos grandes ramas. Por un lado, los agregadores. Nosotros tenemos un servicio de agregador que se llama Ready, que, al igual que otros agregadores, Mercado Pago, Todo Pago, de alguna manera les damos todo hecho. El agregador, si bien no es flexible,
porque, por ejemplo, las tarjetas vienen listas para que ustedes las usen desde arriba y directamente listas para funcionar, o el control del fraude ya viene armado y ustedes no pueden hacer nada, no pueden definir reglas. Todo esto se paga generalmente dentro del servicio y termina repercutiendo en que de cierta manera tengan menos aceptación. ¿Por qué? Los agregadores nos terminamos, por decirlo de alguna manera, cubriendo del posible fraude, porque los que respondemos primero somos nosotros, Mercado Pago, Todo Pago, Movex, justamente tiene que prevenir estas cosas para que el fraude no recaiga sobre nuestros hombros y obviamente para que nuestros clientes, que generalmente son los comercios, se sientan contentos con la solución que le damos. Pero como digo, esto se transfiere automáticamente en la aceptación. La aceptación es la cantidad de transacciones que pasamos. Por otro lado, existen los gateways. Los gateways como Decidir, First Data, Movex, les permiten muchísima más flexibilidad. Ustedes de repente pueden ir, traer sus propios acuerdos de tarjetas, configurarlos, mantenerlos, pero generalmente los gateways como Decidir, First Data u otros que hay en el mercado, lo único que les dan es el procesamiento. ¿En qué se traduce en esto? Generalmente en que la aceptación es mayor, pero junto con la aceptación, lo que suele crecer mucho y muy rápido es el fraude. Los defraudadores saben por lo general que están usando un gateway. Es muy fácil darse cuenta que salimos de la modalidad de agregador, porque generalmente todos lo conocen, y pasamos a un gateway. Esto, como decía, de repente toda esta gestión, gestionar el fraude, generar políticas antifraude, recae en el comercio y obviamente es más trabajo. Movex, por ejemplo, les ofrece una solución que les permite trabajar en la prevención de riesgo un poco más automatizada, pero así todo sigue siendo un gateway. Ustedes van a poder hacer muchísimas más cosas, pero tienen que tener en cuenta que a mayor aceptación, más riesgo están asumiendo, pero a la vez, un poco lo que decía antes, están ofreciendo promociones que un agregador no les da, están ofreciendo planes que un agregador no les da, y obviamente van a atraer a muchísimos más clientes a su e-commerce y por lo tanto van a vender más. ¿Qué es lo fundamental? Y acá voy a tratar de acelerar un poquito por el tiempo. Lo fundamental es la confianza. Hay que siempre trabajar lo más posible para que sus clientes se sientan tranquilos, sientan que justamente no les va a pasar algo de esto. Durante la pandemia se dio que muchos clientes lamentablemente cayeron en este tipo de situaciones y obviamente lo primero que se rompe es la confianza. Si nosotros logramos trabajar eso, sobre todo los gateways permiten trabajar mucho eso porque les permite darle la mejor experiencia y la mayor calidad a la hora de pagar a sus clientes, les va a permitir tener más clientes fieles y por lo tanto más ventas. Un poco como dice la Filmina y como tratamos de trabajar siempre nosotros, una buena estrategia de seguridad y prevención de fraude es parte de una excelente decisión de negocios. Si trabajan todas estas cosas, van a poder vender más. Eso es un poco todo. Traté de resumirlo un tema un poco para hablar horas, pero bueno, eso es un poco la temática, por un lado de seguridad y por el otro lado la prevención de fraude, que son los dos grandes miedos dentro del e-commerce. Buenísimo, Román. Muchísimas gracias. Gran presentación. No sé si hay gente acá que tiene algunas dudas, algunas consultas que quiera hacerlas por el chat. En el caso de que no, ya está comenzando ahora en 2 minutitos la charla también de Guille Montenegro, de Camese, y también pueden pasar a esa otra charla. Y en el caso de que no haya dudas, yo les quiero dejar tranquilidad, les quiero transmitir tranquilidad de que esta llamada, esta videollamada que hemos tenido con Roman, va a quedar cargada en YouTube de la Secretaría de Comercio, así que la van a poder encontrar ahí para poder revisarla nuevamente. Y le vamos a pedir a Roman también que nos comparte su presentación. Así se la podemos hacer llegar a todas y a todos a través del correo electrónico y junto con todas las charlas que han tenido el día de hoy.
Perfecto, por supuesto. Bueno, ya estamos casi cerrando toda esta jornada, no puedo creer lo rápido que se pasó, así que nada, muchísimas gracias Román por tu participación, tanto siempre de la mano nuestra en la mesa e-commerce, tu participación es fundamental. Gracias por haberte sumado a esta propuesta. Y bueno, la realidad es que los invito a pasar entonces a la próxima charla y nos estamos viendo acá con las últimas dos. Ya quedan dos charlitas nomás. Perfecto. La última es de Mercado Libre también. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias por la invitación. Gracias a todos, gracias por la invitación.